También los tratados internacionales y nuestra propia Constitución Federal establece lo que es el derecho a la conciencia, de tal manera claro, que nadie puede invadir la esfera individual, íntima, el pensamiento de las personas y la expresión de las ideas. objeción de conciencia. Correcto. Acabamos de vivir un caso muy fuerte en este año en Estados Unidos, donde una mujer cristiana no le hace un trámite a una pareja gay por objeción de conciencia. Y entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio, diputado? Porque digo, estoy hablando de un caso de otro país, ¿no? Pero creo que nos sirve para entenderlo, no para otra cosa más que para entenderlo, porque ella dice, es objeción de conciencia, yo tengo derecho a hacerlo, pero pues desde la perspectiva civil y del Estado laico, tú dices, bueno, entonces déjale el trámite a alguien más, o no aspires a un cargo que implique que vas a negarle un derecho civil por objeción de conciencia con un trasfondo religioso a una persona que tiene un derecho ganado, ¿no? No conozco el caso en particular que me mencionas, pero definitivamente la objeción de conciencia es un mecanismo, David, legal, reconocido a nivel internacional, para que los ciudadanos, por motivos de conciencia, puedan evadir el cumplimiento de una ley o el acatamiento de una instrucción o de una orden judicial. Y yo te quiero poner un ejemplo un tanto práctico que también fue parte de la historia de Tijuana en lo particular. El hecho de que a un médico decida o se excuse de practicar un aborto cuando exista una instrucción del Ministerio Público por hacerlo. También la objeción de conciencia cabe en otros temas. Algún ministro de culto que al ser llamado para hacer su servicio militar o inclusive presentarse al frente de guerra, Dios no lo quiera, que estemos en ese tipo de condiciones. Se niegue por objeción de conciencia, claro. Por motivos de objeción de conciencia. La objeción de conciencia tiene su esfera de validez, pero por decirte algo, nadie puede decir yo dejaré de pagar impuestos por motivos de conciencia. Es ahí donde no cabe una justificación basada en conciencia para negarse al acatamiento o al cumplimiento de una ley o de una instrucción judicial. Repito, la objeción de conciencia tiene que ver con términos más inclusive de la fe, de lo que cada individuo piensa en su naturaleza como algo válido. Pero algo muy práctico. Si hay un derecho civil ganado por un grupo, se tiene que respetar, por supuesto. así de sencillo, claro, ¿no? Incluso claro. El dirigente de tu partido me ha dicho, estamos en contra de los matrimonios igualitarios, pero en tanto a la unión civil, vamos a respetar lo que nos está diciendo la Suprema Corte. Exactamente. Lo que mi partido y muchos de nosotros pensamos es que, por supuesto que entre las parejas de un mismo sexo existen derechos entre ellos y existen obligaciones entre ellos. Hay que reconocérselos a través de una institución jurídica propia, pero nosotros consideramos que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haber retirado el hecho de que el matrimonio no solamente legaliza la unión entre dos personas, sino que además es el mecanismo jurídico para soportar la procreación de la especie, es ahí donde no coincidimos con la Suprema Corte. Yo creo que sí hay que reconocer los derechos de las personas de un mismo sexo, sobre todo los derechos que se generan entre ellos como parejas, porque no podemos negar que así es, no podemos negar el afecto que se tienen entre ellos y los derechos que generan ese tipo de relaciones. Bueno, y estamos hablando de un caso en particular que es de especial controversia, porque creo que no lo existe cuando hablamos de sancionar a una persona por negar o retardar el trámite a una persona, por la violación de un derecho laboral o por restringirle un servicio educativo. Esto lo estamos platicando porque es de especial controversia, diputado, pero también te decía que tenía otro cuestionamiento y que parte de esta expresión de Juan Manuel Molina García, legislador del Movimiento Ciudadano, que decía que a él no le parecía correcta la reserva que tú planteabas porque, así lo dijo, se trata de un planteamiento del siglo XIX, dice que contraviene el artículo 13 de la Carta Magna que proscribe la existencia de cualquier protección especial a las iglesias y ministros de culto. Es una interpretación jurídica que respeto, pero no coincido, y así lo hice ver también en el debate que generó esta reserva, donde te repito, para mí la defensa de la libertad de expresión de las ideas y de la libertad de creencias religiosas no representa un fuero en sí mismo, y si así fuera, los tratados internacionales y la Constitución del país, artículo 7 de la Constitución Federal, artículo 24 de la Constitución Federal, ya hubiesen establecido ese fuero. Aquí no se trata del fuero, yo creo que la libertad que tenemos todos los
mexicanos de tomar una creencia, de respetuosamente manifestar nuestras creencias, Claro. no puede constituir un fuero. Y si lo es, qué bueno, porque entonces estaríamos en el caso de un Estado que privaría a los mexicanos de su libertad de pensamiento y su libertad de expresar sus ideas. Bueno, ¿estás consciente de lo que puede generar esto en, por ejemplo, los activistas de derechos humanos y que te van a debatir? Claro que sí. ¿Esta reserva? Finalmente el debate de estas ideas es sumamente importante en un Estado mexicano como es el nuestro. Aquí yo creo que este tipo de temas debemos de quitarles el tabú y sobre todo ser debatidos a plenitud, como lo dije en la última sesión del Pleno cuando analizábamos y discutíamos ese tema. Estos temas tienen que ser ya de libre debate de los mexicanos sin caer, por supuesto, en la intolerancia hacia ninguno de los dos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que es oro molido esta parte de la conciencia, de decir, hay que platicarlos, hay que decir abiertamente qué piensa cada quien en el ámbito de la tolerancia y llegar a un acuerdo. Lo único que buscamos aquí es evitar, te repito, David, lo que lamentablemente en otros países ya ha sucedido, que por motivos de conciencia, de fe, inclusive de libertad de cátedra, se sancione maestros universitarios por expresar ideas que alguien puede considerar como ofensivas. Por supuesto, yo no veo aquí ninguna fe que esté saliendo a las calles a hacer manifestaciones en contra de ninguna persona alguna. Aquí normalmente será en el fuero interior de las iglesias y de sus congregantes o sus miembros la expresión de este tipo de ideas que, con todo respeto a quienes tengan una forma de pensar distinta o una práctica distinta, no deben de considerarse como discriminatorias. Diputado, muchísimas gracias por esta Gracias a ti, apertura, David, muchísimas por gracias por platicarlo. Finalmente son temas que siguen siendo complicados para muchos y creo que el mensaje más importante es hay que abrirnos a la discusión, a eliminar tabúes y decir las cosas tal cual creemos, qué es lo que hay y qué es lo que creemos que debe ser. Y ya veremos hacia dónde se encamina esto. Pero antes de despedirnos, y tengo un minutito nada más, Sí. Hoy hay el primer paso de un procedimiento, de un recurso legal muy importante que tiene que ver con el proceso electoral. Exacto. Y en el que uno de los partidos que está impugnando específicamente busca la anulación de las elecciones de Tijuana, es el que tú representas. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué esperan? Pues toda la expectativa que tenemos todos los bajacalifornianos, particularmente los tijuanenses, en una votación tan competida y tan cerrada como la que tuvimos, donde el candidato que obtuvo la constancia de mayoría la obtuvo por un margen muy pequeño de votos. Yo hablo aquí un mensaje también a que creamos en nuestras instituciones, a exhortar a la ciudadanía, pues a que seamos respetuosos de los fallos. Hay una instancia más, ¿Sí? No solamente es esta instancia del Tribunal Estatal Electoral, existen las instancias federales. Una invitación a los partidos políticos, empezando por el propio, para que seamos muy prudentes en la convocatoria que hagamos a la ciudadanía, independientemente del fallo que sea, esperar al fallo final, porque seguro estoy, el fallo que dicte el Tribunal Estatal Electoral se va a ir a tribunales federales. Sí, a una instancia. Esto no se acaba todavía, y exhortar a quienes tendrán que dar su fallo, en este caso a los magistrados del tribunal, a que se conduzcan apego a la legalidad y que se respete el voto de todos los baja californianos. Sin embargo, tú no estabas muy convencido del candidato a la alcaldía de Tijuana por el Partido Encuentro Social. Es correcto, es correcto. Esto ha generado algún debate al interior de mi partido, no tengo por qué negarlo. En todos los partidos políticos hay debates al interior de sus decisiones. Yo fui miembro de la Comisión de Desarrollo Policial cuando fui regidor en el anterior ayuntamiento y tengo mis motivos que me reservo por los cuales decidí no apoyar la candidatura de Julián Leizahue. Cuando todo esto termine, a lo mejor podremos platicar. A lo mejor, tal vez. Por lo pronto, dejar en libertad a mi partido para que siga trabajando y dando su mejor esfuerzo. Muchísimas gracias, diputado. Que estés muy bien, Y David. muy buenos días. Muy buenos días a ti. Diputado Rodolfo Olimpo Hernández Bojorquez, representante del Partido Encuentro Social en la actual legislatura aquí en Baja California.